Equipo, ¿cómo están? Voy a utilizar un poco la tecnología para, obviamente, no tratar de utilizar tanto las juntas de software los jueves para hacer esta parte de la capacitación y para que ustedes puedan tener de alguna manera siempre disponible esta parte. Esto que les voy a platicar es básicamente, voy a grabar varios videos y el primero tiene que ver en la estructura del plan. ¿Cómo podemos estructurar el plan? Trato y voy a intentar primeramente decirles que no hay una forma única de dar el plan. Sin embargo, hay cosas importantes que el plan debe de contener. En esta primera cápsula, digámosle así, lo que voy a intentar es darles una pequeña estructura de 6 puntos importantes que su plan, de acuerdo como ustedes lo vayan generando, debe de tener. Entonces, va a estar disponible ahí en el YouTube, lo vamos a subir, y esto incluso a las personas que van llegando se los pueden dar. Siempre la intención es que la primera vez que ustedes se suban a dar el plan sea dentro de las juntas de Somnus. Bueno, la primera vez lo pueden dar hasta en su casa a alguien, pero las juntas de Somnus para practicarlo. La intención es practicarlo. La práctica hace que vayamos caminando, no en el perfeccionamiento, pero sí en un avance y que cada vez va a ser más claro. Entonces vamos a comenzar. Fíjense, el plan de manera básica debe de contener ciertos puntos, 6 puntos. La primera parte, y en lo personal es lo que me llama más la atención, es ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? O básicamente es ¿por qué hago esto? ¿Sí? Aquí tenemos que ser muy breves. Entrar en esta parte de la historia, tratarlo de hacer en 10 minutos y decir que, bueno, en mi caso, básicamente porque estaba buscando un apalancamiento de mi estilo de vida. Y ahí viene la historia de David, viene toda esta historia que algunos de ustedes ya no han entendido. Segundo, en lo personal, a mí me gusta hablar de quién es Amway. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta, o de estar, o ser socios de manera directa a esta compañía, que es tremendamente importante. Les voy a dar algunos datos estándar que pueden manejar. Amway está en más de 100 países, tiene más de 50 años en el mercado, produce o genera más de 11.8 billones de dólares. Sí, son cosas que quizás de manera estándar pueden manejar, y en especial en México tiene más de 35 años. Para ser exacto, perdón, 30 años. Para ser exacto, Amway llegó en 1985 a México y desde ese día no se ha retirado. Entonces, hasta aquí vamos en 2 puntos. Ustedes pueden hablar básicamente de quién es Amway y por qué fue que yo me conecté o me asocié con esta empresa, que es la número 1, la creadora del concepto de Network Marketing, ¿no? Ahora, la tercera parte, que es donde normalmente las personas, o he visto que más nos atoramos un poco, tiene que ver con el punto número 3. ¿De dónde sale el dinero? Y aquí hay muchas formas de explicar, ¿sí? La más básica, en la que todo el mundo hemos manejado, pero para entenderlo, es esta idea de que los productores gastan 30% del 100% del precio que nosotros pagamos al ir a consumir. Y aquí estamos hablando de cualquier supermercado, un Walmart, un Target, etc., ¿no? Y que si entonces producir cualquier producto cuesta el 30%, ¿por qué es que cuando nosotros vamos a la tienda pagamos 100%? Bueno, la respuesta es, estos de aquí, los minoristas, se llevan un 30% también. Y hay un 40%, pueden manejar diferentes cifras, pero básicamente esta es muy interesante. Hay un 40% de aquí a acá, esto, que se utiliza en logística, que se utiliza en mercadotecnia, que se utiliza en relaciones públicas, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o de dónde sale el dinero? ¿Qué pasaría si eliminamos a los intermediarios? Y entonces
de manera directa conectamos a la fábrica. Este 40% se lo va a quedar, en este caso, nuestra compañía, que es Amway, y que la va a repartir en bonos y estímulos para los que hacemos el negocio. Y este 30% que estaba en los minoristas va a ser la primera forma en la que tú te vas a ahorrar, porque vas a conectarte de manera directa a la fábrica. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale el dinero? En este 40% que se ahorran de intermediarios salen los bonos, los estímulos y las recompensas. ¿Ok? Así lo podemos manejar. Ahora, viene la parte número 4. ¿Cómo gano dinero? Bueno, en Amway tenemos algunas formas. La primera es ahorrando. ¿Y qué es ahorrar? Que yo puedo ahorrar entre el 25 en un principio a un 30% de entrada en el consumo directo de los productos que utilizo de manera normal. Ahí pueden hablar ustedes de los productos del hogar, de los productos de nutrición, etc., ¿no? La segunda forma de ganar dinero es recomendando. A esto también le podemos llamar comercializar, pero el hecho de decir recomendar hace que la gente deje de pensar en el miedo de las ventas. O sea, ¿qué quiere decir? Lo utilizo, te funciona y entonces lo recomiendas. Y como lo recomiendas y tú tienes un 30% de margen, tú lo vas a vender al 100% porque tiene un precio público y entonces vas a ganar un 30% más de la inversión, o en este caso, del que ganaría el minorista, porque tú te estás convirtiendo en ese minorista, en ese Walmart, pero de manera directa. Y la tercera forma de ganar dinero es conectando a otros. Es una decisión de ustedes si hablan de la palabra red. Podemos decir construyendo una red, podemos decirlo, pero también conectando a otros suele ser para que la gente no se espante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Ahora, en el momento en que yo conecto a otros, los enseño a hacer estas dos cosas, los dos primeros puntos. Punto número 1, ahorrar. Punto número 2, recomendar. ¿Ok? Tenemos que aprender eso. Ahora, en el punto de conectar a otros es donde utilizamos los circulitos. Aquí estoy yo, primero me ahorro un 30%, después gano un 30% recomendando y luego invito a 3 personas a hacer exactamente lo mismo. Ahora, supongamos un consumo de una casa de 500 puntos. ¿Por qué puntos? Bueno, Amway está en más de 100 países y tú podrías hacer esto incluso a nivel internacional, entonces es más sencillo en vez de manejar monedas, manejar puntos. Cada punto más o menos tiene un valor en México de 17 pesos, aprox. Ok, supongamos que de esto nosotros consumimos 250 puntos de manera personal o en casa y otros 250 puntos nosotros los comercializamos. Si enseñamos a las personas que invitamos a hacer exactamente lo mismo, ellos también van a generar 500 puntos. Y aquí pueden pedirle que le pongan nombre a la persona. Ahorita vamos a poner línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Qué pasa? Que al final de cada mes la empresa tiene una tabla de recompensas de acuerdo al volumen que generaste de manera personal y que generaste en la red, que va del 9% que comienza con 600 puntos, el 12% que llega en 1800 puntos, el 15% que estamos hablando de 4000 puntos, el 18% de 7000 puntos y el 21% de 10000 puntos. ¿Ok? Tratemos de enfocarnos en hacer que la gente gane o que vea la posibilidad de ganar dinero extra sin dejar de hacer lo que está haciendo y que sea de una manera sencilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Amway va a sumar y va a decir, bueno, mira,
tú hiciste 500 puntos personales, 500 puntos, y también vas a poner los puntos de tu organización. 1, 2, 3, son 500, 1000, 1500. En total, tú hiciste 2000 puntos. Estos 2000 puntos te colocarían dentro del 12%. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Estas personas, en este caso, tú vas a calificar al 12% y lo que va a hacer Amway va a ser multiplicar estos 2000 puntos por 17 igual a 34,000 pesos aproximadamente, y te va a pagar el 12% de eso, que va a ser más o menos, van a ser 4,080 pesos. Eso sin tomar en cuenta algunos otros bonos. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en 500, que están aquí, ellos no llegaron al 9%. Este es el primer mes. Pero ¿qué va a suceder? Ellos, al aprender a hacer esto y ver que tú obtuviste esta ganancia, tu responsabilidad es enseñar a ellos a hacer exactamente lo mismo, invitar a 3 personas, y entonces que ellos generen ese volumen y tú vas creciendo la tabla de porcentajes. Hasta aquí pueden manejarlo así, de manera sencilla. En lo personal trato de no hablar de grandes recompensas en un principio, porque suena, la gente se impacta. Es más fácil tratar de enseñarles a ganar 4,000 pesos que 40,000 o 4 millones, ¿no? Entonces aquí nosotros siempre tratamos de ser, sobre todo, muy conscientes y muy congruentes con el hecho de que nosotros tratamos de que en efecto sea un ingreso extra que pueda en un principio sumar, ¿ok? Y luego viene el punto número 5. La diferencia con algunos otros sistemas o algunos otros negocios es el INA. El INA es una fórmula, es un instituto que se llama Instituto de Negocios Amway, que nos provee la información necesaria para crear empresarios. A Amway lo que le interesa no es crear vendedores, sino crear empresarios, crear líderes. Y para esto tiene ya un sistema muy bien establecido desde hace muchos años, por medio de audios, por medio de libros, por medio de seminarios. Los seminarios son una vez al mes, ¿sí? Por medio de convenciones, que estamos hablando por lo menos 2 al año. Y esto lo que nos va a dar es la fórmula y el conocimiento de la experiencia de que otros ya han recorrido el camino y que nos enseñan y nos dan tips de cómo nosotros hacerlo. La intención es que nos mantengamos enfocados y hacer sencillamente más sencillo el negocio para nosotros, de acuerdo a los que ya recorrimos. Y como número 6, y esto es interesante para nosotros, es nuestra metodología. Nuestra metodología se llama Somnus. Somnus, estamos hablando de un grupo de personas que se convirtió en una organización y después un movimiento que utiliza precisamente el sueño, que este sueño vendría a ser el motivo por el cual tú quieres hacerlo. Nosotros, como empresa, como organización, podemos enseñarte muchísimas cosas. Podemos enseñarte a cómo dar el plan, podemos enseñarte a vender, podemos enseñarte a estudiar, podemos enseñarte a contactar a otros en frío, pero lo único que no podemos darte es la razón por la cual tú lo quieras hacer. Ese es precisamente el punto central, no solo de Amway, sino de nuestra organización. Y en eso nosotros tenemos, si ustedes pueden platicar su experiencia con Somos, ¿no? Somos, como ustedes ya lo saben, es sabiduría, que viene siendo el INA como primera instancia. O sea, que lo más importante no es el vehículo que es Amway, no es el Ferrari que es Amway, que sabemos que funciona en más de 100 países, sino cómo voy a hacer que ese Ferrari yo lo pueda subir a él y manejarlo y recorrerlo y hacer que funcione para mí. Para eso tenemos que utilizar la cabeza. Luego, saber dónde queremos ir y tener muy fijo esa orientación. Saber que si queremos llegar ahí tenemos que tener un manejo de tiempo, tenemos que tener un manejo de recursos, tenemos que tener una buena administración y nosotros la vamos a aprender. Tenemos que tener una necesidad para saber cuánto vamos a acelerar. Tenemos que saber dónde estamos y lo que nos hace falta, ¿sí? Para tener esta visión, esta orientación. Y por último, y es lo más importante, somos la unidad es más importante que el individuo, es el servicio a los demás. Llevo exactamente 14 minutos. Esta es básicamente una estructura de cómo poder dar un plan. Voy a seguir haciendo algunos otros planes, tratando de enfocarlos a planes para perfiles específicos, pero este es un primer ejercicio y quiero que lo tengan ahí presente para que ustedes suban a la Junta de Somos y nos ayuden y nos den sus planes por primera vez y nosotros los apoyemos para el crecimiento mutuo
que es como nosotros los hemos logrado. Muchas gracias, nos vemos pronto.